Hay dudas sobre la familia. ¿Qué tanto afecta un joven adicto en la familia? Uy, vamos a entender varias cosas. Primero, nos afectan lo esperado. Es decir, nosotros, como padres de familia, también soy padre, esperamos que nuestros hijos tengan una vida mejor que la nuestra. Es decir, hacemos nosotros lo posible, invertimos tiempo, invertimos dinero, invertimos a veces hasta lo que no tenemos, para que nuestros hijos tengan una mejor calidad de vida. Es decir, tengan estudios o tengan un muy buen empleo y de repente todo eso se va. De repente nuestro bebé, por así decirlo, nuestro bebé fue creciendo, siempre había sido muy cariñoso y ahora mi bebé me grita, ahora mi bebé me dice que me odia, ahora mi bebé ha intentado matarme. Son de las cosas que yo he escuchado, así de terribles, así tal y como lo platico. Entonces, ¿qué afecta? Primero, el estado emocional, el equilibrio que tiene una familia para seguir adelante. Además, ya no es como antes, que la familia tenía muchos hijos, 4, 5, 6 hijos, y entre todos había contención. No, ya no. Ahora las familias son más pequeñas y entonces el impacto es mucho mayor. ¿A qué me refiero? Entonces, que el equilibrio se rompe mucho más rápido, entonces lo esperado que los padres tenemos sobre los hijos, en se cae, porque entonces mi hijo, en vez de tener el trabajo, en vez de tener el estudio, en vez de tener la novia, lo tenemos en ese momento crítico de consumo, donde difícilmente se espera algo de él. También pues está la parte económica, porque alguien que está muy metido en el consumo comienza a tener primero abandona el trabajo si es que lo tenía, pero comienza a tener ciertos robos en la misma casa y entonces hace una mala inversión de las joyas de la familia, quizás simplemente se llevó la televisión, se llevó los reproductores electrónicos. En los casos más graves, nos hemos encontrado con que algunos inclusive llegan a vender juguetes de los niños del hogar, ¿no? Entonces, de eso estoy hablando, de eso tan complejo. Y el joven deja de ser productivo o deja de ser una inversión a futuro, es decir, no concluye sus estudios, deja interrumpidas cualquier tipo de relación sana. Entonces ya no son los amigos con los que iba a la escuela, ahora son los amigos de consumo. Y eso es lo que nos destruye. Podemos seguir hablando de cómo la familia se va transformando, porque los pensamientos de los padres ya no son esperar que nuestro hijo haga su vida y que sea feliz. Ahora nos preocupa si es que va a llegar a casa. Ahora nos preocupa dónde estará. Ahora nos preocupa si volverá. Si volveremos a saber de él. Porque de repente así es, con la droga tienen ciertas fugas del hogar donde pierden contacto con la familia. Ya ni les platico del celular que les hicieron, ¿no? Entonces, sí rompe el equilibrio familiar de una manera letal, de una manera grave. En los casos más extremos llegan a atentar contra la misma familia, físicamente, ya no solo con palabras, sino físicamente. Y eso es alarmante. El golpe emocional como padre es muy fuerte, porque decía hace un momento, de ser nuestro hijo cariñoso, de ser ese joven prometedor que jugaba fútbol, que le echaba muchas ganas, se descompone, se cae. Eso duele. Me he encontrado con padres de familia, no recuerdo si lo comentaba en la ocasión anterior, con lágrimas en los ojos, que les decía, si cada lágrima la tasaran en un peso,
cada lágrima de la madre, cada lágrima del padre se tasaran en $1, pues los jóvenes serían millonarios, ¿no? De tanto dolor que han producido. Pero bueno, y viene esa otra situación donde el padre dice, bueno, ¿qué fallé? ¿Qué hice mal? La madre dice, bueno, ¿qué hicimos mal? Y si logran darse cuenta de que no existe el padre perfecto, que no existe la madre perfecta, entonces estamos en un excelente momento para poder intervenir. Y bien, ¿por qué los jóvenes? Bueno, porque los jóvenes son los más vulnerables, no están completos. Hay algunos estudios que nos platican sobre la edad legal, o sea, a qué edad el ser humano se encuentra maduro emocionalmente, psicológicamente, físicamente, cuál es la edad de la madurez. Y bueno, nos vamos a encontrar, depende, la edad legal en algunos países, e incluso en algunos estados de la República, la edad legal es de 16 años, obviamente en el resto del país, y en la mayoría de los países es de 18 años, sabemos que en los vecinos del norte es de 21 años, pero la psicología nos hace referencia de que se considera la persona con una capacidad emocional estable alrededor de los 25. Entonces, ¿qué significa? Que antes de esa edad son vulnerables, que antes de esa edad son manipulables, que antes de esa edad no están tan maduros para poder tomar decisiones tan importantes. Significa que por eso es importante la supervisión de los padres, significa que por eso es importante la supervisión de los maestros, de los tutores, es decir, de las personas que le representan una autoridad. Por eso es importante. Pero cuando este contexto no es tan favorable, entonces sí podemos tener ese problema en la adicción. No hay que sentirnos tan culpables, sino más bien despabilarnos y decir, espérame, algo ya no está bien, hay que hacer algo, hay que pedir ayuda. Yo creo que eso es lo mejor que podemos hacer como padres. Si ya vimos en nuestro hogar esa situación de consumo, debemos de perder el miedo a pedir ayuda. Esto es grave, esto es una enfermedad, una adicción es como una enfermedad. Entonces, hay que pedir ayuda. ¿A quién? Pues obviamente con los que saben. Entonces, que no nos dé vergüenza. Pudiéramos abrir las páginas de nota roja en internet o en los diarios y podemos ver muchísimos casos de violencia derivados de la adicción. Y en la mayoría de estos casos los involucrados son jóvenes. Entonces, por eso hago referencia, ser joven, no estamos completos, no estamos maduros, bueno, yo ya, pero en esa edad, antes de los 25 años, hay esa vulnerabilidad. ¿Qué quiero decir entonces? Que necesitan supervisión. Maestro, otra de las dudas que tenían era aquellas personas que ya tenían un trastorno, la funcionalidad les preocupaba también. Sí. ¿Qué pasa cuando nuestro joven ya escucha voces y platica de repente con alguien que los demás no vemos, ¿no? De repente es desconcertante, sí, en algunos casos da miedo, ¿no? Porque los chavos cuando están dependiendo, vaya de su historial de vida, dependiendo de la cantidad de droga y de los días que estén consumiendo, de los años, van a tener alucinaciones cada vez más intensas, en el sentido de que la alucinación, imagínense, alguien que no existe, alguien que tú has producido con tu mente, te está cuestionando. Y generalmente es una figura de autoridad al principio, pero ya después son figuras cada vez más grotescas, como salidas de la novela de Dante Alighieri, donde va a los infiernos y ve un montón de diablos. Pues imagínense un diablo de esos que te está preguntando, ¿y qué estás haciendo? ¿Y qué has hecho? Y te está cuestionando, y entonces de manera tan fuerte que muchos de los chavos pues terminan autoagrediéndose. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se pueden recuperar ellos o no? Sí se pueden recuperar, dependiendo
el historial de consumo. Hay quien después de un mes, hay quien después de 6 meses, hay quien después de un año. Primero, necesitamos interrumpir el consumo. No más droga. Interrumpir el consumo. Segundo, necesito un tratamiento. Un tratamiento controlado, un tratamiento psiquiátrico. Mencioné la otra ocasión, hay que perderle miedo al medicamento prescrito. De verdad hay que perderle miedo, porque hay quien dice, ay, me tomo mi pastilla porque estoy loco. No, no es porque estés loco, es porque es un tratamiento. Es un tratamiento. Y como cualquier otro tipo de tratamiento médico hay que seguirlo, porque si el tratamiento lo dejamos a medias, estamos dándole opción a que la enfermedad crezca. Entonces, si no cumplimos con un tratamiento, estamos dando opción a que las alucinaciones vuelvan. Entonces, y el tercero, ya lo apartamos del consumo, ya le estamos dando un tratamiento, ahora necesitamos darle una esperanza de vida. Decirle, ¿sabes qué? Vivir vale la pena. Vivir vale la pena, vivir es importante. Hay gente que te ama, necesitas también amar. Y entonces, a partir de ahí yo siento que la persona vuelve a generar. Cuando la persona recibe nuevamente amor, sin ese miedo, vuelve a generar esa capacidad de devolver amor. Pero como mencionaba hace un momento, a veces es un mes, a veces 6 meses, a veces un año, imagínense, dependiendo la cantidad y el tiempo que haya consumido, dependiendo si en ese lapso de consumo comía bien, que generalmente no es así, porque la droga, ya hablábamos de que quita el hambre, quita el sueño y quita lo cobarde. Entonces, me da dosis que no necesito de valentía. ¿Para qué necesito pelearme a cada rato en la calle si no es necesario demostrar nada? Simplemente se gana uno el respeto como persona. O ya en la parte más terrible que decían que se sienten perseguidos, ahí es donde se vuelven peligrosos. Pero bueno, entonces va a depender de eso. Hay quien necesita un tratamiento donde tenga que estar aislado del resto de la sociedad y vivir en un entorno controlado, que es donde se le van a promover esta nueva educación, donde se le va a promover estos nuevos hábitos. No significa que los hábitos de familia eran malos. No, yo estoy diciendo que va a adquirir nuevos hábitos. Hábitos reflexivos, hábitos, conductas y control de las emociones. Porque a veces mencionábamos que hay un apartado de dolor muy fuerte en la historia de la persona que consume drogas, que a veces le es más fácil tolerar una lesión en la piel que un dolor emocional. Entonces, eso es lo que habríamos que hacer una evaluación correcta para hacer el diagnóstico correcto y el tratamiento correcto. Hablaban de la relación del consumo de cristal con la productividad, el tabú de consumir. Sí. Si bien la droga fue diseñada para crear personas que rindieran más, yo les sugiero en YouTube, hay varios videos muy buenos donde comparan el rendimiento físico de una persona con diversos tipos de droga. Entonces, primero, no hay que engañarnos. La adicción a alguna droga, ninguna droga te vuelve superhumano. Ninguna te vuelve más inteligente, ¿no? Ninguna te vuelve más aplicado a ciertas cosas. No, ninguna. Hay quien dice que es que de repente sientes que tu cerebro se expande. Esa es la sensación y puede ser que así sea, pero de eso a que te vuelva inteligente hay mucha distancia. Entonces, alguien que utiliza drogas para trabajar, cuidado. Yo le tendría miedo. Alguien que utiliza la droga para ser más eficiente, cuidado, porque se va a psicotizar
y entonces no sabemos cómo vaya a ser su explosión, cómo vaya a ser esa explosión del cerebro en el trabajo. Hay quien se queda trabajando por días enteros y un día despierta y está en un hospital encerrado y cree que sigue trabajando y está ahí trabajando, pegando un ladrillo tras otro, ¿no? Por ejemplo. Entonces, no, la droga no te vuelve ni mejor empleado, ni mejor trabajador, ni mejor deportista. Esa es la otra. Porque algunos dicen, no, es que esto me da más fuerza. Bueno, estás estirando la liga al máximo, por así decirlo. Estás estirando tu cuerpo al máximo. Pierdes precisión. A lo mejor tus músculos se tensan y por eso crees que eres más fuerte, pero pierdes precisión. Pierdes concentración. Y entonces es más probable que tengas una lesión, por ejemplo, alguna fractura, y no te des cuenta y sigas corriendo. Ya cuando te des cuenta, te ves el pie todo chueco, que lo vas arrastrando, que de esas situaciones nos hemos encontrado. Entonces, tampoco te vuelven un mejor deportista. Eso hay que tenerlo en cuenta. El hecho de que la droga te haga creer que eres mejor, no significa que lo seas. Sí, no sé si queda claro esa diferencia. El hecho de que las drogas te hagan creer que eres mejor, no significa que lo seas. También había otra pregunta que va relacionada con yo quiero comparar, ahorita antes de ver las otras preguntas, quiero comparar, por ejemplo, estos dichos de los jóvenes que dicen, no, es que esa droga me hace que estudie más tiempo. Bueno, pues sí es cierto, te quita el sueño. Eso es cierto, te quita el sueño. De eso a que tu capacidad de retención aumente, dista mucho. Eso hay que entenderlo. Y el cerebro cada vez necesita más droga para darte el mismo efecto. O sea, el primer uso de la droga es tan fuerte, la explosión que hace en el cerebro, que después de usarla una vez, el cerebro te lo vuelve a pedir. Y entonces necesitas lo mismo que te metiste la primera vez y otro poquito para que vuelva a tener la explosión. Y después, igual, eso último que te metiste, más otro poquito para que te vuelva a explotar. Ese es el riesgo del consumo. Ahora, quiero ser claro. Si bien dije que los jóvenes son los más vulnerables, no significa que los veteranos, como de su servidor para arriba, no nos podamos volver adictos. Alguien que consumió droga en su juventud igual puede volverla a consumir más adelante y le va a crear los mismos problemas que cuando era joven. Pero cuidado, alguien que no ha probado droga y llega a sus 40 años y un día dice, pues he escuchado tantas cosas que déjame probarlo. Destruye su vida igual que el joven. Igualito la destruye. Y el problema es que alguien ya como su servidor pues ya tiene muchas deudas económicas, muchos compromisos, trabajos pendientes por realizar. Es decir, ya tienes una vida hecha con muchas responsabilidades. Y entonces, ahí sí, cuando el padre de familia o la madre de familia son los consumidores, los problemas se vuelven más graves. Entonces, no es necesario que nunca haya sido consumidor de joven para reventarse de edad madura. Hay problemas. De verdad, hay que estar atentos. Hay que evitar ser curiosos en ese sentido. ¿Por qué tanta recaída en el cristal? ¿Por qué hay tanta recaída en el cristal? Lo primero que debemos de tener en cuenta es porque no cumplen su tratamiento. Decía yo hace un momento, si no cumples tu tratamiento como cualquier enfermedad, vaya, tú vas con el médico y le dices, ¿sabes qué? Tengo un problema en la garganta, ya muy complicado, el doctor te dice, mira, ahí te van 8 inyecciones. Inyecciones muy cargadas de antibiótico, y entonces ahí te van.
10 inyecciones. Híjole, pero a la cuarta inyección ya te sientes bien, ya te sientes curado, ya estás muy bien de la garganta, crees que ya no tienes problema y suspendes el tratamiento. Entonces, ¿qué va a suceder? Que cuando te vuelvas a enfermar, la bacteria o lo que haya sido lo que te complicó va a ser más fuerte. Bueno, más o menos sucede con el adicto. Es decir, si alguien no cumple su tratamiento, es decir, solamente llegó a la etapa de desintoxicación, pero no a la etapa de reeducación, no a la etapa donde hay que hablar de espiritualidad, no en la etapa donde empiezas a tener esos proyectos de vida, entonces estás desintoxicado, no estás recuperado. Y de ahí viene el problema, que la persona cree que ya la libró, cree que ya lo superó. Y viene las siguientes pruebas, que a veces regresan con los de siempre, y los primeros 2, 3 días, los amigos de siempre, por el rumbo de siempre, te dicen, ¿a poco ya te curaste? Sí, ya me curé. Y a veces hasta te ponen tentaciones, ¿no? O sea, se fijan, ya estamos sumando factores. No completó el tratamiento y con los amigos de siempre. Y te ofrecen lo de siempre. Es cuestión de tiempo para caer. Eso es así. Sin embargo, el potencial de la droga es tan fuerte que si no completa un tratamiento, te va a tentar. Porque la sensación ya la recibió el adicto. Es muy fuerte, ya la tiene. Ya sabe que es tan fuerte que su cerebro no encuentra otro tipo de satisfacción. Entonces, está comprobado que si tienen 1 año de tratamiento, las posibilidades, fíjense bien, 1 año de tratamiento, claro, no significa 1 año estar encerrados, o sea, no significa eso. 1 año de tratamiento significa que si hay un tiempo que hay que estar en entorno controlado, significa que hay un tiempo que hay que convivir con nuevas situaciones y hay otro tiempo de seguimiento. Bien, después de 1 año de tratamiento y de no consumo, las posibilidades de que no vuelva a consumir son muy altas. Entonces, si yo me voy a esa situación de posibilidades, a esa apuesta, por así llamarlo, entonces me iría con que después de 1 año, nuestras posibilidades son altas. Después de 1 año. Otra pregunta es, ¿por qué los adictos argumentan que la drogadicción es problema de ellos y no de su familia? ¿Se vuelven egoístas? ¿Cómo razonar y hacerles entender que su adicción involucra a seres más cercanos? Sí, si es egoísta. Lo que pasa es que la adicción, sobre todo en el caso del cristal, te va lesionando algunas actividades cerebrales que impiden que la persona tenga comunicación con otras, es decir, no te ayuda, porque aparte de que te interrumpe esas interconexiones neuronales, hay otro problema, que la persona ya no se baña, que la persona no se afeita, o en el caso de las mujeres que no se asean, en sus periodos, en el caso sí, en general la persona no se cuida ya los dientes, hay un deterioro y no lo ves igual, no ves igual a tu familiar, a tu hijo, a tu papá, a tu hermano, cuando está consumiendo, no lo miras igual, y entonces él se siente que no lo ves igual y también se siente rechazado y también se aísla. ¿Se fijan? Es un círculo, ¿no? Él trae problemas en las interconexiones neuronales que tienen que ver con las relaciones sociales, se deja de cumplir los requisitos sociales para la convivencia, que es el aseo. ¿Sí me explico? Entonces, la gente lo empieza a ver raro y él, como siente que lo ven raro, entonces se empieza a aislar. Entonces, ahora, ¿por qué piensa que es su problema? Sí es cierto. De momento pueden ver que es su problema. Sin embargo, no somos hongos para brotar de la nada, ¿no? Llueve y el árbol está lleno de hongos, ¿no? Entonces, no somos hongos para estar hechos de la nada. Yo les hago mucho hincapié a los jóvenes cuando los tengo en tratamiento en eso. No somos hongos para ser de la nada. Y comentarles
que así como ellos sienten el rechazo de la sociedad cuando están consumiendo, es mucho más fuerte el sentimiento de la familia al observar lo que está consumiendo. Entonces, pierden esa habilidad empática. También creen que no les importan a nadie, y entonces al creer que no le importan a nadie porque ya están más solos, entonces los hace creer que efectivamente no le importan a nadie. Hay que acercarse, mostrarle afecto. ¿Cómo? Bueno, es tu familiar. Ustedes son los expertos en la convivencia. Obviamente, si yo siempre sugiero el tratamiento, pero, y hay casos individualizados, pero aún así, háganlo saber en reunión familiar. ¿Sabes? Vemos que tienes un problema. Nosotros te queremos, te amamos y queremos que lo enfrentes. No estás solo. Pero en familia, reunidos. ¿Quiénes son la familia? Mamá, papá, hermanos, si hay tíos, si hay primos, si hay abuelos, todos los que están interesados en que la persona esté bien. Entre más personas hayan interesados, que les digan: sabemos que estás en este problema, sabemos que estás sufriendo, queremos ayudarte, hijo, queremos ayudarte. Entonces ahí es donde se empieza a producir esa interacción humana que permite iniciar el cambio. Una pregunta: ¿cuál sería una opción de tratamiento para la familia del adicto? Sí, una vez que tenemos el adicto en tratamiento, la familia también tiene que ir a tratamiento. ¿Quiénes? Ojalá fueran los más que se puedan, todos los que incluí, ojalá que fueran. Sin embargo, a veces, por cuestión que podemos entender que para mí lo importante es lo importante, pero nosotros trabajamos con el que va. Nosotros trabajamos con el que va, eso es cierto. Entonces, ellos también tienen que saber y entender, por ejemplo, todo esto que hemos platicado hoy, la familia debe de saberlo, debe de entenderlo, debe la familia de aprender a dar contención, debe de saber cómo poner límites claros, debe de saber cómo hacer una intervención en crisis, debe de saber cómo poder resolver una crisis de consumo, debe de saber qué teléfonos tiene que utilizar para poder hablar a los centros especializados e incluso a seguridad pública para que puedan ayudarlos en hacer una contención. La familia también debe de saber qué hábitos promueven el consumo en la familia. ¿Qué hábitos promueven el consumo en la familia? Se debe de saber qué conductas son claves para evitar la recuperación. Entonces, si estamos evitando que nuestro familiar consuma, pero en cambio celebramos un evento social con excesos y mi hijo que apenas está recuperando del consumo de drogas me tiene que cargar a mí, que soy su padre, que tuve un exceso de alcohol, creo que no. Así suena absurdo, pero eso es a veces con lo que tenemos que trabajar. Última pregunta, dice: ¿por qué los constantes cambios de humor, generalmente de disgusto o actitudes desafiantes, amenazantes, llegan a representar un riesgo para la familia? Además de que rechazan el apoyo que se les brinda porque lo asocian con una nueva situación de internamiento. Quiero imaginarme que es a una persona que ya salió. Sí. A veces tiene que ver con que han tenido varias recaídas y varios internamientos, porque quedan como que ariscos, porque algunas veces no desean el tratamiento ellos, pero están tan mal que es necesario intervenir, que es donde se crea un equipo especial de expertos en tratamiento e intervenciones involuntarias con aceptación familiar, que tienen que ir por ellos, extraerlo del entorno familiar o a veces del entorno social para dejarlo en el centro de rehabilitación. Y cuando esto es reiterado, pues entonces como que la persona empieza a tener esa desconfianza. ¿Por qué se ponen agresivos? Porque la droga en sí es agresiva.
La droga sí es agresiva. Cuando cae el efecto, entonces también vienen estados depresivos importantes. Es decir, cuando tienen, ellos le llaman la malilla, la cruda, nosotros lo conocemos como síndrome de abstinencia. Entonces, cuando esto sucede, entonces están muy vulnerables y a veces ese es el momento de intervenir. Pero cuando están bajo los efectos, eso es, para eso se creó la droga, para que la persona se vuelva agresiva. Les recuerdo pues que la droga no hallaban qué hacer con ella hasta que aparece la Segunda Guerra Mundial y se le da a diestra y siniestra a los soldados. Entonces no dormían, no comían y eran muy valientes en la batalla. Después tuvieron brotes paranoides, que es paranoides con psicosis, que fue lo que descompuso, que es lo que tenemos ahora. Bueno, amigos, hemos terminado por esta ocasión. Les recuerdo, ahí está Rehacer, si es la situación, acérquense. Están los expertos que les van a brindar esa contención, ese apoyo y vaya, les va a brindar varias opciones, no una, varias opciones para tratamiento. De igual manera, su servidor Noé Arellano les reitera que estoy a sus órdenes, cualquier WhatsApp, cualquier llamada está en mi disposición. Algunos momentos, ¿por qué no? Estamos para ayudarles. Hasta la próxima.